que llegar al oxígeno. Y ahí hay una eficiencia por parte del transporte de oxígeno, por parte del sistema cardiovascular, en garantizar que el oxígeno llegue a todas las células. Porque de nada serviría que el oxígeno ingrese, está bien, pasa a los capilares, pasa a la sangre, y, o sea, de nada serviría que el oxígeno se mantenga en la sangre, ¿no? Está bien, incluso puede haber, eh, se puede unir a la hemoglobina, ¿no? Puede saturarse, ¿no? La hemoglobina con oxígeno. Recuerden que la hemoglobina está en los glóbulos rojos, ¿no? Puede saturarse, normal, pero si ese oxígeno no se transporta y no llega a su destino final, que son las células, ¿qué pasaría? No habría vida, pues, ¿no? No habría vida. Entonces, es como ayer, ¿no? Que no había transporte. Si no nos hubiera dicho nada a la universidad de que va a cerrar, o que, mejor dicho, no que va a cerrar, sino que las clases serán virtuales, ya. Entonces tenemos que ir presencial. Salimos y no hay quien nos transporte. O, haciendo una analogía, fíjense, más certera, es que estén ahí los transportes, pero parados. No subimos. Nos podemos subir, ¿no? A los transportes, ya sea un auto privado, auto eh, colectivo, auto público o servicio público, ¿no? Subimos y no circula. De nada sirve que estén, ¿no es cierto? Entonces, es importante acá cómo el oxígeno puede ser transportado de un lugar a otro, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver, porque básicamente son dos eventos que suceden para el transporte del oxígeno, ¿no? Recuerden que el oxígeno ingresa con una determinada presión por nuestra nariz, ¿no? Y eso va a depender mucho del lugar donde estemos. Generalmente en los textos pues se pone valores que son a nivel del mar, ¿no? Pero recuerden ustedes que a veces nos encontramos en condiciones diferentes, ¿no? Sobre todo en nuestro país, porque nuestro país es un país andino, tiene diferentes alturas geográficas, ¿no? Entonces puede ser diferente, la, puede cambiar la altura, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ocurren dos procesos que son importantes, ¿no? O deben ocurrir dos procesos para que el oxígeno, para que se garantice, ¿no?, la llegada del oxígeno a las células. Y esos dos eventos básicos ocurren cuando el oxígeno entra por nuestras fosas nasales y es transportado hacia los pulmones. Ese es un primer evento, ¿no? Un primer transporte, ¿no? Cuando el oxígeno ingresa, si estamos a nivel del mar, e ingresa, ¿no?, por nuestras fosas nasales, ¿a qué presión parcial ingresa? Acá hay gente, ¿no?, que ha llegado tarde. A ver, ¿qué nos dice Aileen Alacote? Buenos días. Buenos días, doctor. ¿Se me puede escuchar bien? ¿Sí? ¿Cuál es su respuesta? Recién acabo de entrar, doctor. No le puedo escuchar. ¿Pero por qué llegan tarde? Sí, es virtual. Ya, la pregunta es, estamos a nivel del mar, ¿a qué presión parcial de oxígeno ingresa por nuestra nariz, por nuestras fosas nasales? ¿Cuál es la presión parcial de oxígeno? ¿Cuál es el valor? 100 milímetros de mercurio. ¿Quién dijo eso? ¿A quién he preguntado yo?
¿A quién he preguntado? Hola, ¿me escuchan? Hola, se colgó. Hola, buenos días. Sí, Sí, le se la escuchamos, escucha, doctor. doctor. La escucha, doctor. Ya, pero le estoy preguntando a la Cote. ¿Está? Sí, doctor. Ya, ¿cuál es su Entré en respuesta, 100. por favor? No es 100. A ver, aquí dice May. ¿Quién es May? Ah, yo, profesor, presenté. ¿May? ¿Usted se llama May? Ah, Meili. ¿Maylin qué más? Eh, Yancari. Giancari. Debe poner su nombre y apellido, por favor. Ya, ¿cuál es su respuesta? Am, Profesor, por lo que tengo entendido, la presión atmosférica es aproximadamente 760 milímetros de mercurio. La presión Ya, parcial de oxígeno es 100 y la presión parcial de dióxido de carbono sería 40 milímetros de mercurio. no, no es correcto. Recuerden que esto va a venir en el final, ¿no? Pero el parcial no vino, nada de respiratorio. Además, también comunicarles que en la próxima PC2 no va a entrar la parte de sangre, ¿no? De la parte de sangre hay un grupo que no ha hecho la práctica todavía, ¿no? Entonces, el día lunes que voy a tomar la PC2, no va a ingresar esta última práctica que hemos hecho el último lunes, ¿no? ¿Correcto? A ver qué nos dice la señorita Sonia Capchi. Señorita Capchi. También indicarles que su nota ya está de sus exámenes parciales, ¿no? Seguro ya su delegado les habrá indicado que revisen su sistema, ¿no? Muy bien. ¿No está entonces? Capchi, Profesor, buenos días. Disculpe, no le escuché la pregunta. ¿por qué? Estoy en línea. No, yo he entrado, pero no me aceptaba. Primero entré por Blackboard y de ahí entré aquí, pero no me aceptaba. Ya, la pregunta es, ¿cuál es la presión parcial de oxígeno a nivel del mar que estamos respirando, que ingresa por nuestras fosas nasales? ¿Cuánto es? Menos 1 milímetro de mercurio. ¿Ya tienen su respuesta? Estoy tomando paso, ¿ah? ¿Nada? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa hoy día? ¿Sí? Profesor, Sí. ya disculpe, no sé si me escuchó, creo que tengo problemas de red. Me voy a ir a otra área, pero ¿cuál es la pregunta? ¿Otra vez? ¿No me escucha? Ahora sí. Y eso que estoy con mi voz media ronca porque ayer estuve en el estadio, ¿no? Es la señal, sí, es la ¿Aló? señal. Yo estaba preguntando cuál es la presión parcial de oxígeno con la que inspiramos a nivel del mar. 760 milímetros de mercurio.
No, incorrecto. A ver, María Ortiz. Ya van 3 ceros. María Ortiz. No está. Está conectada. Señorita Ortiz. Sí, doctor, dígame. ¿Cuál es su respuesta? 160. Lluvia de ceros. 593. No, nada, nada. Kenneth. No Sí, diga. doctor, buenos días. Sí. ¿Cuál es su respuesta? ¿Puede repetir la pregunta, doctor? No lo escuché bien. Estoy con fallas en internet. Ah, todo el mundo tiene fallas ahora. No, ¿Qué sí, de pasó ahora? verdad, voy a ir a otro lado. De verdad, doctor. ¿Cuál es la pregunta? Ha habido de repente ha habido una lluvia interestelar. Se ha movido el satélite. La pregunta es, ¿cuál es la presión parcial de oxígeno con la que inspiramos a nivel del mar? 160. 21. Nada. Bueno, 95 minutos de mercurio, doctor. ¿cuánto? 95 minutos de mercurio. Es muy sencillo, ¿eh? Es 150, doctor. ¿Quién dijo eso? Andonaire. ¿Cuánto es? 150 milímetros de mercurio. Ya, ¿cómo lo calculó? Sacando el 20% de la presión atmosférica, que es Claro. 760. Listo, nada más. Porque el 20%, en realidad es casi 21, ¿no? El 20% es el porcentaje de oxígeno que hay en la atmósfera, ¿no? Entonces, si estamos a nivel del mar, la presión Parcial de oxígeno sería de atmosférica a nivel del mar, ¿cuánto es? 760 milímetros de mercurio. 760. Entonces, simplemente, fíjense, un cálculo más simple que hacerlo en sexto grado, ¿no? Sacamos el 20% de 760. Y eso que no estamos incluyendo la presión de vapor de agua, pero es aproximadamente 150 milímetros de mercurio. Si incluimos la presión de vapor de agua, puede cambiar un poco, pero no es mucho, ¿no? Entonces nosotros inspiramos con una presión parcial de oxígeno a nivel del mar, o sea, ahorita acá, los que estamos en la costa, ¿no? De 150 milímetros de mercurio. Entonces, ahí, a nivel de nuestras fosas nasales, el oxígeno entra con esa presión parcial de 150, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo estoy en Rinconada, ¿a qué altura está Rinconada? ¿En Puno? A 5000 metros, doctor. A 5300, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces ahí la presión atmosférica va a cambiar o no. Sí, sí va a cambiar. Sí, doctor, la menos. Va a cambiar, ¿no es cierto? ¿Va a bajar o va a subir? Baja. Baja, pues, ¿no? Entonces, baja a la mitad, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de una presión atmosférica de aproximadamente 400 milímetros de mercurio. El porcentaje de oxígeno en la atmósfera va a variar. Sí, también. No. ¿O no? No, el porcentaje es el mismo. Estamos dentro de la atmósfera de la Tierra. Si nos vamos a la estratosfera, nos vamos al espacio, ya es diferente, ¿no? Estamos dentro de la atmósfera terrestre. El porcentaje de oxígeno es el mismo. Por lo tanto, en la Rinconada,
donde estuve hace algunos días. ¿Cuánto es la presión parcial de oxígeno con la que estoy inspirando el oxígeno? ¿Cuánto sería? Si es 400. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Eh, 84 milímetros de mercurio. Muy bien, Vera, ¿no? Sí, doctor. Bien, ya tienen, hay 2 20 y 5 ceros. Muy bien. Fíjense, prácticamente cae a la mitad, ¿no? Cae a la mitad la presión parcial de oxígeno. Y eso va a generar respuesta de mi organismo. Se llama respuesta ventilatoria a la hipoxia, ¿no? Y lo podemos sufrir, o lo podemos, no tanto sufrir, sino lo podemos experimentar muchas personas que vamos a la altura por diferentes razones, ¿no? Por trabajo, por negocio, por deporte, ¿no? Por turismo, por cualquier razón. En algún momento ustedes pueden ir a ciudades de altura, ¿no? Recuerden que nuestro país es un país andino. En cualquier momento, debido a su profesión, a sus estudios, van a tener que ir en algún lugar de altura. Es decir, conocen la realidad de nuestro país, ¿no? No todo es acá en Lima, ¿no? Deben conocer la realidad, ¿verdad? Entonces, si cae a la mitad, la presión con la que nosotros estamos inspirando oxígeno, obviamente van a tener que haber algunos cambios, ¿no? Entonces hay personas que esos cambios, esa respuesta se puede dar rápidamente, otro es más lento y en otro no ocurre esa respuesta. Eso sería lo más grave, ¿no? Que no ocurra una respuesta ventilatoria a la hipoxia. Entonces son personas que no se aclimatan, ¿no? Entonces si no hay una aclimatación correcta, esas personas van a tener que bajar a nivel del mar o a menos alturas, porque no pueden, su cuerpo no puede reaccionar, responder a la hipoxia, ¿no? La mayoría sí. Y sufrimos algunas alteraciones, ¿no? Nos da un poco de dolor de cabeza, empezamos a hiperventilar, tenemos fatiga, ¿no? Nuestra digestión es más lenta, pero para eso tenemos que también no comer mucho, evitar caminar mucho, ¿no? Hacer sobreesfuerzo físico, por lo menos los primeros 3 días, ¿no? Entonces, y de esta manera nos podemos aclimatar, pero nos pueden dar esos trastornos, todos esos trastornos son producto de un síndrome. ¿Qué cosa es un síndrome? Un conjunto de signos y síntomas, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama esa alteración que sufre el hombre, el sujeto? Cuando yo digo sujeto puede ser hombre o mujer, ¿no? Que viaja del nivel del mar a la altura y empieza a tener dolor de cabeza, o sea, cefaleas, puede tener náuseas, puede tener fatiga, ¿no? Dificultad para respirar, el soroche, pero tiene un nombre Soroche. médico, pues. ¿Cuál es el nombre biomédico? ¿Cuál es? Altura Mal de altura, de montaña. Mal de montaña, o de altura. mal de montaña agudo, ¿no? Acute Mountain Sickness en inglés. Así lo pueden encontrar, ¿no? Y son todas las personas que son del llano y van a la altura. A diferencia de otra patología que se llama Chronic Mountain Sickness, ¿no? Que quiere decir mal de montaña crónico, que lo podemos explicar en otra oportunidad, ¿no? Pero es muy interesante, ¿no? Entonces el oxígeno, fíjense, ya estamos a nivel del mar, estamos al llano, estamos en el llano ahorita, ¿no? Como lo estamos, imagino que todos, solo que alguien que haya viajado a la sierra, pero estamos aquí, ¿no es cierto? Entonces,
Estamos inspirando con una presión parcial de oxígeno, aproximadamente de cuánto, ahorita en Lima, de cuánto, díganme por favor. 160 150 milímetros de mercurio. o Muy bien, 160. 150 milímetros de mercurio. Entonces, ingresa por nuestras fosas nasales con esa presión parcial, ¿no? Gracias a la presión negativa que se ejerce dentro de nuestra caja que contiene nuestros pulmones, ingresa el aire. O sea, disminuye unos cuantos milímetros de mercurio con relación a la presión atmosférica e ingresa el aire, ¿no? Pero eso no es todo. El oxígeno tiene que transportarse, ¿no? Desde las vías aéreas superiores hasta los pulmones, pasando por todos esos conductos, ¿no? Por las fosas nasales, pasando por la laringe, la tráquea y los bronquios, ¿no? Los bronquiolos y finalmente los bronquiolos respiratorios y llegar hasta los alveolos. Esos cambios o ese transporte del oxígeno, ¿qué va a pasar con la presión? Va a ir cambiando. Y cuando la presión del oxígeno llega a los pulmones, ya no es la misma con la que ingresa. ¿Cuánto es ahora? Ustedes que ya leyeron respiratorio. ¿Cuánto es la presión alveolar? Ahora, a ver. Menos 1 milímetro de mercurio. Vamos a seguir tomando el paso. A ver, Guamaní. Guamaní. Que yo sepa es menos 1 milímetro de mercurio. Creo. Guamaní. Despierten a su compañera. Ah, no, menos 1 centímetro de agua. Hola, buenos días. Ah, no. Elisa Guamaní. No, miedo, pánico, terror. Pásenle la voz. A ver, la delegada. O la subdelegada. Sí, doctor, yo le estoy escribiendo. ¿Y qué dijo? Se ha quedado jato. ¿Mm? Bueno, lluvia de ceros. ¿Qué dice Tirado? Si no me equivoco, doctor, es del 98 a 100 milímetros de mercurio. Claro, muy bien. 20. Muy bien. Claro, fíjense. Ahora estamos hablando de 100 milímetros de mercurio. 100. Fíjense. ¿Con cuánto entró? ¿Con cuánto ingresó? 150. 150. 150. Y ahora en el alveolo, ya estamos en los pulmones, estamos hablando de 100 milímetros de mercurio. Y la presión, eso se denomina presión alveolar, en la presión del oxígeno en el alveolo, ¿no? Ya 100 milímetros de mercurio. Fíjense cómo ha caído. Ah, De 150 a 100. Y esa caída es gracias a un evento físico denominado convección. ¿Ok? Con B chica. Convección. Ahora, el oxígeno ya está en el alveolo. ¿A dónde tiene que pasar ahora? A los capilares. A los capilares. Ese evento por el cual el oxígeno pasa a los capilares, ¿cómo se llama? Difusión simple. Difusión. Pues, difusión simple. Tiene que ser simple, pues. Imagínense si fuera otro que no, sea una difusión facilitada, o sea, un transporte, otro tipo de transporte. no, no se podría llevar a cabo. Habría dificultades, ¿no? Entonces tiene que ser simplemente difusión. Entonces el oxígeno entra por difusión al capilar. Del capilar convergen los vasos sanguíneos y ahora ese oxígeno tiene que ir hacia el lado izquierdo de la aorta, hacia el lado izquierdo del corazón, ¿no es cierto? Ingresar hacia la aurícula izquierda, ¿no? A ver, Ruth, ¿qué significa H? Hernández será, ¿no? Ruth Hernández. Cierto.
Hernández. Ya, muy bien, señorita Hernández. ¿A través de qué vasos sanguíneos ahora el oxígeno va de los pulmones hacia el lado izquierdo del corazón? A través de las venas Hacia la pulmonares. vena, de la vena pulmonar. Muy bien, a través de las venas pulmonares. Muy bien, fíjese, pregunta básica, ¿no? Elemental. Llega al corazón, ingresa, ¿no es cierto?, por la aurícula izquierda, baja la sangre a través de las, gracias a la válvula mitral que tenemos ahí, ¿no es cierto?, o bicúspide, se llena la cámara cardíaca, la aurícula, perdón, el ventrículo izquierdo se contrae y se eyecta la sangre por la aorta y el oxígeno ahora es transportado ¿hacia dónde? Hacia el organismo a través de la arteria. Claro, hacia todo el cuerpo, pues, hacia todo el cuerpo. No puede haber una sola célula viva que no contenga, que no llegue el oxígeno. Fíjense, ¿no? Entonces, la aorta pues ya empieza a transportar el oxígeno, ¿no? Sale a través de la aorta se va a dividir, se va a ir dividiendo. Recuerden que el primer tejido donde debe llegar el oxígeno es ¿a dónde? El primer tejido. ¿Cuál es el primer tejido que tiene que perfundirse de oxígeno? ¿Cuál es? Una vez que sale del corazón izquierdo. ¿Cuál es? El tejido nervioso que está en el sistema nervioso central o periférico. Central. Central, pues, central. Tienen que intervenir, por favor, ¿eh? Tejido cerebral. Eso es muy importante, la intervención de ustedes. Además, estoy calificando. Y son temas que hemos visto, no son temas nuevos. ¿Correcto? No son temas nuevos, son temas que ya hemos visto. ¿Ok? Y que ustedes lo deben conocer bien, porque ya todos han pasado cardio, ¿no? Se supone. Sí. ¿No? Muy bien. Entonces, ese transporte ahora, fíjense, ya está en los vasos sanguíneos. El oxígeno ya está en los vasos sanguíneos y tiene que transportarse, ¿no? Y ya está a otra presión, ¿no es cierto? Entonces, esa presión, a medida que va pasando por los vasos sanguíneos hasta llegar a las células, va a ir cambiando. Se va a ir reduciendo. Ese cambio que provoca la presión de oxígeno hace que el oxígeno se transporte. Y eso se da gracias a nuestro sistema cardiovascular, básicamente, ¿no? Porque el oxígeno per se no puede moverse, ¿no? Entonces, gracias a los vasos sanguíneos, que el oxígeno va a ir cambiando de presión y ese cambio de presión hace que se transporte y se garantice la perfusión del oxígeno en los tejidos. ¿Alguien sabe con cuánto llega, cuál es la presión con la que llega el oxígeno a los tejidos? Nadie sabe. Se perdió un 20. Llega aproximadamente 2 milímetros de mercurio. ¿Se dan cuenta? ¿Con cuánto ingresa? 150. 150. 150, muy bien. Y fíjense con cuánto está llegando a los tejidos. Pero eso es suficiente para que el oxígeno ahora, una vez que está el capilar en contacto con la célula o con el tejido, ahora el oxígeno debe pasar a las células, ¿no? Ese evento ya no es convección, o sea, la convección sigue a través de los vasos sanguíneos, cayendo las presiones, pero ahora, cuando el capilar llega a los tejidos, el capilar tiene que dejar el oxígeno, ¿no es cierto?, en las células. Ahora, ¿por qué evento físico pasa?
Difusión. Difusión. O sea, la difusión ocurre en dos momentos, tanto en los pulmones como en los tejidos, ¿correcto? Y lo demás es convección. Lo demás es convección, ¿no? La difusión es un proceso pasivo que no requiere energía, pues tiene que ser así, lo más simple posible para que se pueda garantizar el paso del oxígeno, el transporte del oxígeno hacia todas las células, ¿no? Y fíjense que no solamente es el oxígeno, sino también es ¿cuál es el otro gas? El que tiene que salir en los pulmones y el que tiene que salir de los tejidos, ¿cuál es? El El CO2. CO2, El CO2. dióxido de carbono, ¿no? Entonces pasa por la membrana alveolo capilar, ¿no es cierto? ¿Ok? Para que ocurra la difusión. Y eso es generado a través de la famosa ley de Fick, que tiene que ver con el área de la superficie total, ¿no? De todo el alveolo, el coeficiente de difusión de los gases, que puede ser el oxígeno, puede ser el CO2, ¿no? Y la distancia que va a recorrer, ¿no? Ese ya hablamos de una constante, ¿no? De difusión, ¿no? Que es aproximadamente 25 mililitros por minuto, ¿cierto? Por milímetro de mercurio. Y tiene que ver, por supuesto, la presión alveolar y la presión en el capilar, ¿no? La diferencia de presiones, para que pueda difundirse. O cualquier gas, ¿no? En este caso estamos hablando del oxígeno, para que pueda difundirse del alveolo hacia los capilares. O del capilar, en otro caso, del capilar a la célula, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, la membrana, fíjense, la membrana alveolo capilar, ¿no? Aquí tenemos el capilar, o mejor dicho, el glóbulo rojo dentro del capilar, que contiene el oxígeno y el dióxido de carbono. El dióxido de carbono tiene que abandonar el glóbulo rojo, ¿no? Recuerden que también hay una porción de CO2 que no está en el glóbulo rojo, que puede transportarse diluido acá, en la sangre, ¿no? El oxígeno sí, necesariamente, la mayor parte del oxígeno tiene que entrar en el glóbulo rojo, porque va a ser captado por la hemoglobina, ¿no? Entonces, ingresa glóbulo rojo y sale CO2. Nosotros ya sabemos este evento fisiológico, cómo se denomina, ¿no? Se denomina hematosis, por supuesto, ¿no? Entonces, es importante entender estos procesos, estos eventos, ¿no? Aquí podemos representarlo, el anterior, ¿no? Podemos hacer esta representación gráfica, ¿no? Del intercambio de gases entre oxígeno y CO2, el proceso denominado hematosis, ¿no? Este es el glóbulo rojo, ¿correcto? Y aquí están todos los componentes que podemos encontrar en la membrana alveolo capilar, que ustedes muy bien lo deben ya conocer, ¿no? Pero seguimos con la importancia de la ley de Fick para la difusión de los gases. ¿De qué depende entonces que se dé un eficiente transporte, una eficiente difusión del área de intercambio, de la distancia de difusión, de la presión parcial con la que está llegando el oxígeno, ¿no? Por ejemplo, el oxígeno, ¿no? Recuerden que eso va a depender mucho de la altura geográfica. Generalmente, pues, lo hablamos que todo está a nivel del mar, y lo pueden encontrar en la mayoría de los textos, ¿no? Sin embargo, hay un capítulo importante dentro de los textos de fisiología, si ustedes ya no lo han leído, que hablamos o se habla sobre la fisiología de la altura geográfica, ¿no? ¿Cierto? Eso también está en el Guyton y en la mayoría de textos de fisiología. ¿Por qué? Porque hay países que contienen altura, sobre todo los países andinos, ¿no? En el África también hay altura, ¿ok? Pero en la China también, ¿no es cierto? En los tibetanos, en los Himalayas también hay altura, ¿no? Entonces es importante conocer la fisiología de la altura. Y más aún si nosotros vivimos en un país andino, ¿verdad? Y recuerden que nuestra región, me refiero a Sudamérica, casi todos los países presentan altura, ¿no? ¿Verdad?
Y es importante, ¿no? Entonces, la presión parcial con la que llegue, pues, a nivel del mar, estamos hablando que nosotros estamos inspirando con una presión parcial de oxígeno de 150 y llega al alveolo con 100, ¿no es cierto? Imagínense si estamos en la Rinconada a más de 5.000 metros y estamos inspirando una presión parcial de oxígeno de 80, aproximadamente 80 milímetros de mercurio, ¿con cuánto llegaría al alveolo? ¿No? Por eso es que hay respuestas ventilatorias, ¿no? Depende también el tiempo de reacción. Recuerden que el oxígeno va a ser transportado gracias a la hemoglobina, ¿no? Una la hemoglobina, ¿no? Esa transferencia, entonces, va a depender de la presión parcial del gas en la sangre capilar, por supuesto el pH, la temperatura de nuestra sangre, que siempre se debe mantener constante, ¿no? No debe cambiar. Cuando nosotros nos exponemos a la altura, puede generar cambios, pero para eso están los buffers o amortiguadores. Por supuesto, del gasto cardíaco, que va a depender mucho del volumen en sístole, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos una gráfica o una figura que nos indica, fíjense ustedes, cómo puede darse esa transferencia de los gases y cómo cambia, ¿no? Cómo va cambiando. Fíjense en los capilares, fíjense lo que sucede en cuanto al tiempo de tránsito normal en los capilares, que puede ocurrir o que debería estar entre 0,25 a 0,75 segundos, ¿no? Que es el paso, fíjense, muy corto, el paso en que el oxígeno debe transferirse desde el alveolo hacia el capilar. Para que eso, de esa forma, se garantiza, pues, una eficiente saturación del oxígeno con la hemoglobina, ¿no? Y eso nosotros lo podemos evaluar, ¿cierto? Podemos evaluar indirectamente esa saturación con el oxímetro, que ya lo hemos probado nosotros en algunas prácticas, ¿no? Y ya sabemos los valores normales a nivel del mar, ¿no? ¿Cuáles son los valores normales de la saturación de oxígeno? ¿Cuáles son? 95, 98%. 98, 100. 95 a 100%, ¿no es cierto? 95 a 100%. ¿Ok? Fíjese la presión de oxígeno en la vena y fíjense la presión de oxígeno en la arteria, ¿no? Obviamente nuestras venas periféricas va a ser menor, ¿no? Porque lleva sangre poco oxigenada, pero en la arteria va a ser aproximadamente 100 milímetros de mercurio, ¿no? Porque las arterias periféricas son las que llevan, pues, la sangre oxigenada, ¿no? Estoy hablando del sistema circulatorio mayor o sistémico, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando decimos normoxia, ¿a qué nos referimos? En normalidad, en un estado normal. ¿A que estamos en la costa o estamos en la altura? Normoxia. ¿Costa? En la costa, pues, estamos en condiciones normóxicas, ¿no? Cuando uno viaja a la altura, está en condiciones, si viaja, por ejemplo, a Cusco, a 3.400 metros sobre el nivel del mar, está en condiciones Hipóxicas. hipóxicas, muy bien, hipóxicas, ¿no? Ahora, volver al llano, a nivel del mar, condiciones normóxicas, ¿no? Entonces, fíjense ustedes la presión alveolar de oxígeno. ¿Cuánto es? 100 milímetros de mercurio. Y falta poner las unidades, es muy importante, ¿no? 100 milímetros de mercurio. Entonces uno inspira, ¿no? Y nuestros capilares a los 25 segundos, ya debe estar el oxígeno, ya debe entrar el oxígeno, fíjense, en menos de un segundo, hacia los glóbulos rojos, ¿no? Entra, normal. Si hubiera una alteración alveolar que puede ser leve o severa,
¿qué va a suceder? Esa eficiencia de cómo el oxígeno está pasando del alveolo al capilar disminuye. Por lo tanto, demora más tiempo en pasar, ¿no? Y eso ocurre ¿en qué enfermedades? ¿Obstructivas o restrictivas? ¿Cuál? ¿Qué dijo? Estamos hablando de una alteración del alveolo. ¿Restrictivos? Restrictivas, muy bien. O sea, se afecta el parénquima pulmonar, ¿cierto? Se afecta el parénquima pulmonar. Claro. A ver, ¿dónde está Rosales? ¿Se encuentra? Rosales. Sí, doctor. Buenos días. ¿En qué enfermedad entonces? Dígame una enfermedad que puede ocasionar esto que estoy señalando acá. ¿Se nota lo que estoy señalando? Hola. Sí. Ya. Dígame qué enfermedad puede ocurrir aquí. Una enfermedad restrictiva puede ser, por ejemplo, una fibrosis, ¿cierto? Fibrosis pulmonar. Una fibrosis pulmonar que se altera el parénquima pulmonar, ¿no? Se altera el parénquima pulmonar en este caso. Es decir, el mismo tejido pulmonar, los mismos alveolos pulmonares están alterados y eso impide la difusión correcta, ¿no?, del oxígeno. Y esto va a ir progresando. Recuerden que la fibrosis es una enfermedad progresiva, ¿no? Progresiva. Muy bien. Fíjense, los dos procesos fundamentales por los cuales el oxígeno puede transportar también el CO2. ¿Ah? Claro, el oxígeno es más, digamos, representativo porque es lo que nosotros necesitamos para vivir y se observan muy bien los cambios de presión, ¿no? Entonces, básicamente dos eventos, convección y difusión. Y la difusión ocurre dos veces, a nivel pulmonar y a nivel tisular en el tejido, ¿no? Esos son los procesos importantes que ocurren. Fíjense ustedes, ¿no? A nivel respiratorio observamos los cambios, las transferencias de oxígeno y CO2, que son transferidos fundamentalmente por convección y difusión, ¿no? Entonces uno inspira oxígeno, ¿no?, a esta presión y luego 150 llega mililitros. a los alveolos con una presión menor y pasa a la sangre. El corazón, que es una bomba, ¿no?, su nombre lo señala, ¿no? Bomba, va a bombear el oxígeno hasta los tejidos, el mismo que va a pasar ahora por... ¿Qué evento ocurre acá? Difusión. Y fíjense con qué valor de la presión está ingresando el oxígeno ahora en los tejidos. ¿Cuánto es en los tejidos? 2 milímetros. 2 milímetros de mercurio. Fíjense cuánto está cayendo, ¿no? De 150, con la que estamos inspirando el oxígeno en la costa, a 2 milímetros de mercurio a nivel tisular, ¿no? Disculpe, doctor. A una compañera la sacó el MIT y está volviendo a ingresar. Si la podría aceptar, por favor. ¿Qué le pasó? Le sacó el MIT, se le cerró. Hay dos. Ya. Entonces, esto es muy interesante, ¿no? Muy importante. Fíjense, esa caída de presión. Y esa caída de presiones es lo que va a representar al sistema de convección o al proceso de convección por lo cual el oxígeno va a entrar hasta los tejidos, ¿no? Este, por ejemplo, tema que también lo hemos revisado en algún momento en estructura 2, ¿no? El intercambio gaseoso con el medio. Recuerden que nuestro sistema respiratorio, pues,
representa o está dividido en una zona de conducción, de transición y una parte respiratoria, ¿no? La zona de conducción que intervienen los conductos aéreos, las vías respiratorias superiores, como son las tráqueas, los bronquios, los bronquiolos, donde todavía no hay intercambio gaseoso, ¿no? Y es parte del espacio muerto anatómico, ¿recuerdan? Cuando hemos visto los volúmenes, ¿no? Los volúmenes respiratorios, entonces la zona que no va a ocurrir intercambio, ¿no es cierto? Que puede suceder en una inspiración y en una expiración y se queda ahí ese aire, ¿no? La zona de transición, ya hablamos de los bronquiolos respiratorios, los ductos alveolares y los sacos alveolares, como vemos acá. Y que recuerden bien su clase de estructura 2, porque ahí hemos visto eso. Y la zona respiratoria, que ya representa a la zona donde ocurre el intercambio gaseoso. En nuestros pulmones estamos hablando de una superficie de aproximadamente 70 metros cuadrados, como son ahora los departamentos. Imagínense un departamento que tiene 70 metros cuadrados, así es el área de superficie de intercambio gaseoso en nuestros pulmones, ¿no? Entonces, ahí tenemos los alvéolos y donde ocurre la hematosis. Y hemos explicado cómo se da ese proceso de difusión, ¿no? Del oxígeno hacia el capilar, y del capilar sale el CO2 hacia el alvéolo, ¿no? Gracias a la ley de Fick se puede explicar, ¿no? Ese proceso. Y el mecanismo de convección, ¿no? Por el cual se va a transportar el oxígeno desde el punto en que nosotros inspiramos, ¿hasta dónde? La primera parte es ¿hasta dónde? Desde las fosas nasales, ¿hasta dónde? Hasta la primera parte. Los bronquios. Son nasales, tráquea, bronquios. Se genera esa presión negativa, por lo tanto el oxígeno pasa de las fosas nasales hasta dónde. Hablen, por favor. Bronquiolos. Se fueron todos. Hasta los bronquiolos más hondos. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Hola. Sí, doctor, sí se lo escucha. ¿Por qué no contestan? Entonces, la primera parte, ¿cierto? El primer proceso de convección se va a dar desde las fosas nasales hasta los pulmones. En los pulmones, el oxígeno ahora pasa a los capilares por un proceso de difusión. Ahora se va a transportar el oxígeno de los capilares hasta el corazón, del corazón por la aorta, hasta todos los vasos sanguíneos, y finalmente llegar a los tejidos otra vez por convección, ¿no? Una vez que llega el oxígeno a los tejidos, vía los capilares, el oxígeno tiene que pasar, tiene que entrar a las células. Ahora ya no es convección. ¿Qué proceso es? Difusión. Proceso de difusión. Por eso la difusión, el evento de difusión o la difusión ocurre dos veces. Una a nivel ¿qué? Alvéolo capilar. A nivel alvéolo capilar, y la otra Tisular. en los tejidos, ¿cierto? En los tejidos. Es importante, nosotros ya hemos revisado esto, ¿no? Cómo ingresa el aire a los pulmones, ¿no? Se genera esa presión negativa y hace que el aire es como un globo, ¿no? Un globito.
¿no? Y luego en la expiración, ¿qué pasa en la expiración? ¿Qué pasa con la presión, con las presiones? Con respecto a la presión atmosférica. ¿Qué pasa con respecto a la presión atmosférica? ¿Se hace mayor o se iguala en la expiración? La presión que está dentro de nuestra caja torácica. En la expiración, ¿se hace mayor o se iguala? Se igualan con la presión atmosférica. Eso ya deben conocer ustedes, ¿ah? Ya hemos visto esa parte, ¿no? Fíjense entonces lo que estaba señalando, ¿no? La difusión ocurre tanto en los pulmones, un primer evento, y el otro evento a nivel de los tejidos. Ya hemos estado hablando continuamente sobre eso, ¿no? Y luego el proceso de convección, ¿no? Para que el oxígeno pueda llegar a los pulmones y pueda llegar también a los tejidos, ¿no? Entonces hablamos de una convección ventilatoria, porque es acción de nuestro tracto respiratorio que ingresa a los pulmones, ¿no? A la hora que inspiramos, llega el oxígeno a los pulmones, pero eso no es suficiente. El oxígeno ahora tiene que pasar la membrana alveolo capilar y entrar a las venas pulmonares. Ahora es una acción, ahora viene el proceso de convección que ya es garantizado por el sistema circulatorio, una acción cardiovascular, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaba en el COVID? En el COVID podría haber una convección ventilatoria, podía llegar incluso el oxígeno a los pulmones, pero nuestros pulmones estaban inflamados, las personas que tuvieron COVID severo sobre todo. Entonces no pasaba, ¿no? El oxígeno no pasa. Así pongamos un ventilador mecánico, si los pulmones están dañados, el oxígeno no pasa. Por eso mucha gente se moría, ¿no? Sobre todo los que tenían comorbilidades. Y también hay gente que no ha tenido comorbilidades y se ha muerto. ¿Correcto? Fíjense cómo cambian las presiones, ¿no? Cómo ingresa el oxígeno por nuestras fosas nasales y cómo llega a los pulmones. ¿Cuánto es aquí a nivel del mar? 150. Bueno, ahora en los pulmones, ¿cuánto es? 100. 100. Y luego entra la sangre. Fíjense cómo va cayendo. Los capilares. A2. Continúa. Fíjense. A nivel tisular, ¿cuánto es acá? 2 milímetros de mercurio, ¿no? Igual se suelta el CO2 y también sufre cambios de presiones, ¿no? Tiene que ir aumentando poco a poco porque ya en la vena es mayor la cantidad de CO2 o la presión de CO2 comparado con la de oxígeno, ¿no? Y de esa forma se garantiza que el oxígeno, una vez que ingrese, llegue a los tejidos y el CO2, una vez que salga, llegue a los pulmones para que sea exhalado. ¿Correcto? Algunos valores normales en la costa. ¿Qué quiere decir esto? Presión inspirada de oxígeno. ¿Cuánto es? 150 milímetros de mercurio. La presión alveolar de oxígeno. ¿Cuánto es? 100 milímetros. 100 milímetros de mercurio. La presión arterial de oxígeno, que es la diferencia de presión alveolar menos 6, que es lo que se va a perder cuando pasa el oxígeno del alveolo al capilar, ¿no? Si fuera a nivel del mar, ¿cuánto es la presión arterial de oxígeno? 144, ¿no es cierto? La presión arterial de dióxido de carbono es muy similar a la presión venosa, de aproximadamente 40 milímetros de mercurio, ¿no? Presión arterial de CO2, presión venosa de oxígeno, me refiero a estos dos, ¿no?
y la presión venosa de CO2, hay un poco más de CO2 en la vena, por eso la presión venosa de CO2 es de aproximadamente 45 milímetros de mercurio. Esto es a nivel del mar. Por supuesto que estos valores van a cambiar cuando el individuo se exponga a la altura, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado en la Rinconada, ¿no? Acá aproximadamente 80, ¿no? Muy bien. Otra representación gráfica de la composición del aire alveolar, ¿no? Cómo estamos inspirando el oxígeno. Aquí ya interviene, por supuesto, o estamos, mejor dicho, descartando también la presión de vapor de agua, porque hay una presión de vapor de agua, ¿no? Si en los problemas les ponen eso, ustedes ya tienen que hacerle cálculo de acuerdo a la presión de vapor de agua, ¿no? Entonces llega a los alveolos con aproximadamente una presión alveolar de oxígeno de 100. Y así es como ingresa a los en la arteria. Estamos hablando a nivel del mar de 100 milímetros de mercurio de oxígeno, de 40 de CO2, de 46 o 45 de presión venosa de CO2 y de 40 de presión venosa de oxígeno. Obviamente es menor aquí en las venas porque hay menos oxígeno en las venas, ¿no? Finalmente, el control de nuestra respiración, ¿no? El control. Cuando hablamos siempre de control, hablamos del sistema nervioso, ¿no? Y básicamente, el control nervioso de nuestro proceso de respiración es el tronco cerebral. Tronco cerebral, ¿no? Básicamente es el bulbo raquídeo, ¿no? Entonces el bulbo raquídeo es el que va a controlar, por ejemplo, nuestra frecuencia respiratoria, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros vamos a respirar, ¿no? La frecuencia respiratoria. En reposo o cuando hacemos ejercicio. Cuando hacemos ejercicio aumenta nuestra frecuencia respiratoria, ¿no? ¿Por qué? Porque es una acción central. Cuando yo me refiero a una acción central, me refiero a una acción del sistema nervioso central, ¿cierto? En este caso, del tronco cerebral, ¿no? Entonces aumenta nuestra frecuencia respiratoria. Igual cuando estamos, por ejemplo, cuando subimos a la altura. Igual, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué cuando subimos a la altura aumenta nuestra frecuencia respiratoria? ¿Qué está ocurriendo ahí? El cuerpo sensa que está entrando menos oxígeno, porque menor presión parcial de oxígeno, obviamente, menos oxígeno. Entonces tenemos quimiorreceptores en la aorta, fíjense ustedes, y también en las arterias carótidas, que van a sensar, ¿no?, esa disminución de la presión parcial de oxígeno, con lo cual se envían señales al bulbo raquídeo para aumentar nuestra frecuencia. ¿Qué frecuencia? Respiratorio. Frecuencia respiratoria, ¿no? Se estimulan los músculos respiratorios, ¿no?, el diafragma, los intercostales, que van a favorecer la hiperventilación, ¿no? Muy bien. ¿Preguntas hasta acá, por favor, antes de entrar a sangre? Sí, profesor, disculpe, sino que sí, de verdad tenía problemas al inicio en la conexión. Quería, antes que culmine respiratorio, quería preguntarle, su pregunta inicial era sobre la presión parcial de oxígeno aquí, se podría decir, en la costa, ¿verdad? Estaba preguntando con qué presión parcial de oxígeno estamos inspirando en la costa. Y esto es con la fórmula que usted nos dio, que es la presión parcial de oxígeno, que es igual a 0,21 por la presión atmosférica menos la presión de vapor de agua, ¿verdad? Exacto. Ya, entonces es el 150 mililitros de mercurio. Pero también preguntó otra cosa sobre la altura, algo así. Claro. Si nosotros vamos a la altura, la presión atmosférica cambia, ¿no es cierto?
Sí. Por lo tanto, si cambia la presión atmosférica, va a cambiar la presión parcial de oxígeno con la que nosotros inspiramos. Y puso un ejemplo muy radical, como es estar en la rinconada, donde la presión atmosférica puede caer a la mitad. Estamos hablando de 400, ¿no es cierto? Entonces, 400 milímetros de mercurio de presión atmosférica, ¿cuánto sería la presión inspirada de oxígeno? Sería 0,21 por 400 menos 47. ¿Ya? ¿Cuánto sale? 74.13. Sí, más o menos, ¿cierto? O sea, casi 80. Ya. 80, Sí, ¿no? está bien. Ya, entonces eso ya lo tengo claro. Muchas gracias. Y eso va a generar una respuesta del organismo. Va a generar respuestas, por supuesto. Aumento de la La frecuencia. respuesta inicial es la hipoventilación y luego Hiperventilación. viene otra respuesta, como por ejemplo, ¿cuál sería la siguiente respuesta? Una respuesta endocrina, ¿no? En que se activa justo lo que vamos a ver, ¿no? La eritropoiesis, ¿no? Y aumenta la concentración de los glóbulos rojos para mejorar, Exacto, ¿no? para que Oxígeno sea más por cada grupo eficiente. M, ¿no? Claro, para que sea más eficiente el transporte del oxígeno. Bien, entonces ahora vamos a entrar al mundo sanguíneo, ¿cierto? Que ya hemos entrado el día lunes con la práctica. ¿Ok? Entonces nuestra sangre pues cumple diferentes funciones. Transporte, regulación, protección, defensa, protección o defensa, ¿no? Transporte de oxígeno, de CO2, y hemos hablado hasta el cansancio de esto, ¿no? Los nutrientes que se absorben a nivel intestinal, ¿no? Los que se absorben ahora viajan por vía sanguínea, ¿no? Hacia donde se requiera. Pero recuerden ustedes que todo lo que comemos llega al intestino delgado, se absorbe, pero todo va al hígado, ¿no? Pasa por el hígado. No solamente alimentos, sino también pueden ser fármacos, ¿no? Transportan hormonas, eso es muy importante, ¿no? Las hormonas que viajan por vía sanguínea, ¿ok? Que es liberada por glándulas endocrinas, genera calor, obviamente, para mantener nuestra temperatura corporal, y también la excreción de productos de desecho, por supuesto, ¿no? Regula el pH, y nuestra sangre, nuestro plasma sanguíneo, nuestra sangre debe funcionar a un pH determinado, ¿no es cierto? A ver, Rojas. Dígame, doctor. ¿Cuánto es el pH fisiológico de nuestra sangre? De 7,35 a 7,45. Muy bien. En promedio 7,4, ¿no? En promedio 7,4. Sí, 7,35. Entonces el pH de nuestra sangre debe mantenerse en ese valor o en esa ventana, mejor dicho, ¿no? De 7,35 a 7,45. 7,45. Cualquier cambio puede ser fatal, ¿ok? Puede ser contraproducente para la salud. Cualquier cambio del pH, ya sea para arriba, ya sea para abajo. Si el sujeto empieza a tener un pH de 7,46, 7,47, 7,48, ya está entrando en un trastorno. ¿Cómo se llama ese trastorno? Alcalosis. Alcalosis, que pueden ser de dos tipos, ¿no es cierto? Alcalosis Respiratorio. O metabólica. o metabólica. Muy bien. Se empieza a bajar, 7,34, 7,33, ya está haciendo acidosis. A pesar que el rango normal, ustedes ya saben el rango de pH, ¿no? 7 es neutro, y para arriba es alcalino y para abajo es ácido. Pero si hablamos de nuestra sangre, el pH óptimo, en el cual funciona todo en forma homeostática correctamente, 7,35 a 7,45, ¿no? Si se dan cambios importantes hacia abajo, estamos hablando de una acidosis, que también puede ser metabólica o respiratoria.
¿no? Muy bien. La sangre también es importante para el proceso de la coagulación o la hemostasia, que eso es lo que vamos a ver el día lunes, ¿no? La hemostasia, la coagulación, la formación de los coágulos o tampones, ¿cierto? Los leucocitos que son parte del sistema inmunitario, ¿no? El transporte de proteínas plasmáticas, como son los anticuerpos, los interferones, las interleuquinas, ¿no? Todo para la defensa, ¿correcto? Entonces, nuestra sangre, ¿por qué está compuesta? Si ustedes vieron la práctica de hematocrito, ¿no? Vieron ustedes que después de centrifugar el capilar, había una parte líquida y una parte líquida media transparente y una parte oscura media roja, ¿no? Un rojo oscuro. ¿Recuerdan? Los que hicieron la práctica. Sí. Muy bien. Entonces, la parte líquida es el plasma sanguíneo. La parte líquida por donde viajan las células o la parte sólida de la sangre, ¿no? Recuerden que la parte sólida de la sangre está representada por los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Recuerden también que las plaquetas no llegan a ser células, ¿no? Son como... Las únicas células de nuestra sangre son dos. Son los eritrocitos o glóbulos rojos o hematíes. Son como o hematíes, ¿cierto? Y los otros tipos de células son los leucocitos o glóbulos blancos, que pueden haber una diversidad de glóbulos blancos. Puede ser linfocitos, eosinófilos, basófilos, neutrófilos, monocitos, mastocitos, etc., ¿no? Las plaquetas provienen de una célula más grande denominada megacariocito. ¿Ok? Megacariocito, ¿no? Entonces el plasma está constituido, la porción líquida de la sangre, por agua principalmente, por sales, por proteínas plasmáticas u otras sustancias que pueden estar siendo transportadas por la sangre, ¿no? Glucosa, ácidos grasos, productos de desecho, puede haber oxígeno, CO2, o puede haber hormonas, ¿no? Cuando nosotros alguna vez, en algún momento, nos hemos medido alguna hormona, nos sacaron sangre, centrifugaron el tubo, y de la parte líquida, toda esa la recuperaron, y de ahí es donde se evalúan las hormonas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir hematopoiesis? Formación de células sanguíneas, ¿no? Recuerden ustedes que en la etapa fetal, y esto lo saben muy bien por embrio, ¿no? En la etapa fetal, el hígado cumple un rol importante durante las primeras etapas de vida intrauterina, ¿no? Luego es el vaso que cumple ese rol, y finalmente ya al término del embarazo y en el recién nacido hasta adultos, ¿quién cumple esa función? De construir las células sanguíneas. La médula ósea. La médula ósea, ¿cierto? Que puede estar en diferentes cavidades medulares de nuestros huesos, principalmente los huesos largos, ¿no? Entonces hablamos de médula ósea activa, en jóvenes, por ejemplo, que podemos encontrar en las vértebras, las pelvis, esternón, húmero, fémur. En el adulto podemos encontrar también hematopoiesis extramedular, pero eso solamente en casos patológicos, ¿no? Pero siempre en la médula ósea, ¿correcto? Entonces, los órganos hematopoiéticos, pues, van a garantizar, ¿cierto?, el número de células o la concentración de células sanguíneas. Por eso la sangre también es considerada un tejido sanguíneo, porque está formada por células, ¿cierto? Glóbulos rojos y glóbulos blancos, ¿no? Ahí tenemos cómo va cambiando, cómo se van distribuyendo, ¿no es cierto?, la responsabilidad de diferentes órganos ¿de qué? De garantizar la hematopoiesis, ¿no? El saco vitelino, en los primeros meses de vida intrauterina, luego viene el hígado, el vaso también puede cumplir un rol, pero ya al nacimiento y en la juventud,
Primero, inicialmente son los huesos largos y luego parte del esqueleto axial, ¿no? Hacia los 70, 80 años de edad. Ahí podemos observar el tejido hematopoyético activo que está representado por la médula ósea roja. Recuerden que también tenemos una médula ósea amarilla que no forma células sanguíneas, ¿no? Es parte interna de los huesos constituida por tejido graso o tejido adiposo, ¿no? Aquí podemos ver los principales huesos que pueden contener médula ósea roja activa, ¿no? Las vértebras, la pelvis, las costillas, etc., ¿no? Los huesos largos, fíjense. La mayoría de huesos largos, ¿no? Entonces, la hematopoiesis empieza a partir de una célula madre o stem cell, ¿no es cierto? En inglés, stem cell pluripotente, la cual va a generar células progenitoras, luego esas células se van a diferenciar, ¿no? Y se van a volver funcionales. Luego cumplen su rol, ¿no es cierto? Y luego van a morir, ¿no? En días o meses, ¿ok? Entonces, esa célula madre hematopoyética es autorrenovable y debe tener receptores para diferentes estímulos que van a generar la proliferación de las células sanguíneas, ¿correcto? Hay un gran potencial de proliferación celular, ¿no? Puede tener receptores para citoquinas, para interleuquinas o proteínas de adhesión, ¿no? Entonces hablamos básicamente de dos líneas en el proceso de la hematopoiesis, ¿ok? La línea mieloide y la línea linfoide. La línea mieloide, la que va a dar lugar a los glóbulos rojos o eritrocitos, ¿no? Va a dar lugar a los leucocitos, pero los leucocitos que no son linfocitos. Recuerden que hay dos tipos de linfocitos, ¿no? Linfocitos T y linfocitos B. Pero la mayoría de los glóbulos blancos, como son los granulocitos o los monocitos, se van a dar a partir de la línea mieloide, pero no los linfocitos, ¿ok? Y las plaquetas que provienen de una célula más grande denominada, ¿cómo se llama la célula de donde provienen las plaquetas? Megacariocito. Megacariocito, ¿no? Y la línea linfoide, fíjense ustedes, que van a dar lugar a los linfocitos y a las células natural killer cell o NK, ¿no? Las demás provienen de la línea mieloide, ¿correcto? Aquí también lo podemos ver, fíjense, unidad formadora de colonias, ¿no? Aquí tenemos la célula madre que va a dar lugar a la célula de la línea mieloide y la célula de la línea linfoide, ¿no? Principalmente tenemos acá los linfocitos, ¿no? Y aquí los otros tipos de células. Los eritrocitos, también llamados glóbulos rojos. ¿Cuál es el otro nombre? Matías. Matías, bien. Los monocitos que van a dar lugar a los macrófagos. Los macrófagos. También van a dar lugar a los osteoclastos, ¿no? Ah. Los neutrófilos, las plaquetas que provienen, fíjense, del megacariocito, ¿no? Los basófilos, los eosinófilos, etcétera. Son células que son partes de nuestras defensas. Los mastocitos. Y van a aumentar, ¿no? Las células blancas van a aumentar cuando estamos frente a un proceso inflamatorio o un proceso infeccioso, ¿no? La línea eritropoyética, ¿no? La línea que va a construir finalmente los glóbulos rojos, fíjense, a partir de una unidad formadora de colonias, ¿cierto? De proeritroblastos, pasando por eritroblastos basófilos, policromatófilos, o mejor dicho, ortocromáticos, quiere decir que se va hacia el centro, ¿no es cierto?, el núcleo, y luego se va perdiendo el núcleo. Finalmente tenemos una célula sin núcleo, un glóbulo rojo que ya está listo para transportar oxígeno. Así no puede transportar oxígeno, sino tiene que haber perdido el núcleo, ¿cierto? ¿Y por qué pierde el núcleo? Para generar mayor espacio. O sea, fíjense cuán sabia la naturaleza, ¿no?
la célula roja, el glóbulo rojo debe perder el núcleo para generar más espacio y se vuelve como una dona, ¿no? Como una dona, como una cámara de llanta, ¿no? Pero no tiene hueco, no es hueca, es una cámara de llanta continua, ¿no? ¿Cierto? Por eso también las llantas, ¿no? Las gomas o las llantas son justamente de esa forma para que entre más aire, ¿no? Y en este caso va a entrar oxígeno. Y adopta esa forma. Se denomina una forma bicóncava. Ahora, esta forma de los eritrocitos se puede alterar. Por ejemplo, la anemia falciforme, ¿no? O en otras patologías se puede alterar y eso va a afectar, por supuesto, el transporte del oxígeno, ¿no? Porque justamente adopta esa forma para poder atravesar los capilares y garantizar de esa forma el transporte del oxígeno hacia todas nuestras células vivas de nuestro cuerpo, ¿no? Ahí podemos ver la línea leucopoietica, cómo se van a generar los leucocitos a través de la línea mieloide, no linfocitos, ¿cierto? Para generar los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, los monocitos, etcétera, que son nuestras células de defensa, ¿no? Y la línea linfoide, cómo se generan los linfocitos, ¿no? Originalmente a través de los linfoblastos, ¿no? T o B, importantes para las defensas, ¿no? Importantes para las defensas, para la generación de anticuerpos, ¿cierto? Y para reconocer, ¿no? Para reconocer un antígeno, para reconocer algo que no es parte del cuerpo. Lo reconoce gracias a los anticuerpos y esto enciende al sistema inmunitario o al sistema de defensa, ¿no? Finalmente, la línea trombopoyética, la formación, ¿no? De plaquetas a través de una célula grande denominada megacariocito. Mega quiere decir grande, ¿no? ¿Cierto? Que proviene del megacarioplasto. Esta célula se va a ir como quebrando, rompiendo, ¿no es cierto? Dividiéndose la misma célula que va a dar lugar a las plaquetas, importantes para el proceso de hemostasia, que lo vamos a ver en la próxima clase. Hemostasia o coagulación de la sangre. Correcto, muy bien. Preguntas, por favor. Hemos tenido entonces de corrido la clase, espero que les haya servido, que estudien, ¿no? Tienen que ponerse las pilas.